Ok. Entonces, hablábamos de que existen diferentes tipos de losas. Decíamos que pueden ser losas macizas, totalmente de concreto, o también hay otras que llamamos aligeradas. Estas losas aligeradas se colocan blocks, generalmente huecos, o en algunas ocasiones incluso tubos de cartón, también, para ir formando esos huecos, o a veces con moldes de plástico u otros materiales que se pueden recuperar. Eso es lo que nosotros llamamos las losas aligeradas. Entonces, podemos tener dos tipos, macizas o aligeradas. Ahora, las aligeradas también se pueden dividir en otras que llamamos losas encasetonadas o losas reticulares. Es decir, vamos a tener entonces diferentes tipos de losas. Aquí en este curso vamos a ver el diseño de varias de ellas con la finalidad de que ustedes sepan cómo se pueden calcular. Hay otras losas que ya ustedes habrán visto también, que se están utilizando mucho, donde se utiliza una lámina metálica, generalmente galvanizada, y arriba de ella se coloca el acero y se coloca el concreto. Esas también son losas que se pueden tener actualmente. Hay otras que llamamos losas. Como en los puentes peatonales. Así es, efectivamente. O hay losas que también llamamos, ahí se me fue ahorita el nombre, vigueta y bovedilla. Eso también puede ser una losa que nosotros podemos armar de manera directa dentro de nuestras edificaciones. Entonces hay losas de vigueta y bovedilla, como decía, y losas, ¿verdad?, de lámina, que va a estar cubiertas con concreto. Bien, generalmente las losas se van a apoyar, ya pueden estar apoyadas en muros, o pueden estar apoyadas sobre vigas, o pueden estar apoyadas directamente sobre columnas. Es decir, podemos también tener diferentes tipos de apoyo, o sobre un muro de piedra, o sobre un muro de tabique rojo, o de block. Es decir, podemos colocar diferentes tipos de apoyo a nuestras losas. ¿Sí? Vamos a diferenciar, hay dos tipos de losas, unas que están nada más apoyadas, es decir, yo coloco la losa y no está pegada a los muros, ni a las traves, ni a las vigas, simplemente está sobrepuesta, se puede decir. Sí está colada, pero no está ligada a los muros, ni tampoco a las traves, ni a las vigas. Esas losas las llamamos así, perimetralmente apoyadas. Y hay otras losas donde sí están formando un conjunto entre la losa y la trave, por ejemplo, y la losa y las columnas, todas ellas, ¿sí? Entonces las vamos a llamar losas que están involucradas o integradas a las traves o vigas que nosotros vamos a tener. A las primeras las llamamos losas perimetralmente y a las otras las llamamos generalmente losas monolíticas con sus apoyos. Entonces, cuando están ligadas con los apoyos, llamamos que son losas monolíticas con sus apoyos. Y las losas perimetralmente apoyadas, ya las llamamos nada más losas, ¿verdad? Que no están ligadas con sus apoyos. Entonces, hay que diferenciar las dos, ¿no? Sí, ambas van a trabajar un poquito diferente. Lógicamente, las que están simplemente apoyadas, pues están ahora sí que nada más sobrepuestas sobre los apoyos y no tienen ninguna liga con ellos. Simplemente el mismo peso propio de la losa lo mantiene en su lugar. Y la segunda sí, trabajan de manera conjunta con los apoyos. Entonces, lógicamente, estas serían, ¿verdad?, mucho más resistentes, por ejemplo, para un temblor que las primeras. En las primeras hay esa posibilidad de que se pueda mover la losa y con un temblor se puede mover un poco o salirse incluso de su lugar. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tipos de losas. Las perimetralmente, ¿verdad?, que están apoyadas y las que no, ¿verdad?, y que no están ligadas, y las que sí están apoyadas en las vigas, pero están ligadas a las mismas. Bien, también tenemos aquí que las losas las podemos dividir también en dos grupos. Unas losas que están armadas nada más en un solo sentido, aunque tienen acero en los dos sentidos, vamos a decir que trabajan nada más en un solo sentido. Y las losas que están, ¿sí?, armadas y que trabajan en dos sentidos.
Entonces, vamos también a diferenciar entre estas losas que llamamos losas armadas en un solo sentido y losas armadas en dos sentidos, ¿sí? En ambos casos tienen varilla para los dos lados, como una malla, en los dos casos, pero en uno de ellos, sí, las varillas, nada más unas varillas son las que van a estar trabajando y las otras simplemente van a estar resistiendo los esfuerzos por cambios de temperatura. Y en las segundas, donde van a estar, ¿sí?, trabajando en dos sentidos, allí sí, van a estar trabajando tanto el acero en un sentido longitudinal como en un sentido transversal. Entonces, vamos también a poderlas diferenciar ambos tipos de losas. De eso se trata. Bien, tenemos también que las especificaciones en el cálculo de las losas armadas, en un sentido, es decir, las que van a trabajar solamente en un sentido, ¿sí?, vamos a tener dos clases de refuerzo, es decir, dos clases de varillas. A una que llamamos la varilla principal, que es la que va a tomar los esfuerzos de tensión, el momento flexionante, ¿sí?, y se coloca paralelo al claro de la losa. Y va a haber otra varilla que vamos a llamar la de temperatura o repartición, y generalmente es perpendicular a la anterior. Esta nos sirve para absorber los esfuerzos producidos por el fraguado del concreto y repartir en mayor área las cargas vivas concentradas. Además de que va a estar sujeta en una posición correcta al refuerzo principal y da a la losa su calidad como una pieza integral. Entonces vamos a tener dos tipos de refuerzos. Uno que vamos a llamar el principal, ese que va a estar trabajando, ¿sí?, más fuerte, y otro que vamos a llamar secundario y que va a trabajar también, pero no en la misma magnitud que en el primero. Bien, tenemos también una serie de normas que nos marcan aquí algunos puntos que vamos a ir viendo ahorita, desde el primero que acabamos de ver. El punto número 2 nos dice que la separación máxima de las varillas del refuerzo principal no debe ser mayor a 3 veces el espesor de la losa. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en tratar de cumplir con esta normatividad, de que no vayamos a tener varilla separada más de 3 veces el espesor de la losa. ¿Cuándo es varilla principal? Cuando es varilla secundaria o por temperatura, se puede separar hasta 5 veces el espesor de la losa, pero no más de 45 centímetros entre ellas. Entonces, ya tenemos aquí un par de limitantes que tenemos que ir viendo en el armado de las losas. Las losas también nos dice, ¿sí?, que deben tener un peralte efectivo que pueda limitar el esfuerzo cortante. ¿Se acuerdan que el esfuerzo cortante en las vigas era ¿sí?, lo que podía tomar el concreto era 0.5 phi raíz de F'C? Bueno, aquí en las losas pues es una cosa similar. El espesor mínimo para las losas armadas en un solo sentido, cuando no se calculan las deflexiones, se dan en la siguiente tabla. Bueno, aquí la norma nos da esta tabla que nos puede servir, por ejemplo, para predimensionar en un momento determinado o para tener una idea de cuál sería el espesor en una losa dependiendo de los apoyos que va a tener. Miren, por Inge, ejemplo, aquí nos dice, sí, adelante. ¿hay alguna A ver, no se de escuchó bien azotea así en el cálculo? no se escuchó bien tu comentario. A ver si vuelves a repetirlo, por favor. Si, por decir, eso si fuera en el caso de una losa de azotea o de una losa de entrepiso, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. No hay ningún problema. Ah, ok. ¿Ok? O sea, esto lo vamos a utilizar tanto en la losa de entrepiso como en losa de azotea. No hay ningún problema, ¿eh? ¿Ok? Lo único que va a pasar es que vamos a tener las cargas, son las que nos van a definir. O sea, aquí la parte importante es el tipo de cargas que vamos a tener y lo único que nos va a cambiar son los momentos, los cortantes y las fuerzas o cargas normales que pudiéramos tener. Pero el cálculo es igual. No vamos a variar el Ah, ok. cálculo sin importar si es una losa de azotea o si es una losa de entrepiso. Bien, aquí tenemos nosotros un espesor mínimo que debe tener nuestra losa, que nos está marcando la normatividad, dependiendo los tipos de apoyo. Mire, por ejemplo, nos dice, si es una losa libremente apoyada, la norma te recomienda que el claro que tú tengas lo dividas entre 25 para sacar el espesor de la losa que debes de tener. Un ejemplo,
Vamos a pensar en una losa que está libremente apoyada y que tiene 6 metros de claro. Si ustedes dividen 600, ¿verdad? Que son 6 metros convertidos a centímetros, y lo dividen entre 25, no sé cuánto les dé. Si tienen por ahí calculadora, ¿sí? ¿Qué espesor debería de tener nuestra losa, más o menos? 6 metros entre 25, serían 600 entre 25. A ver, ¿qué? 4. 4. 24. 24 centímetros, ¿sí? Ustedes pueden verlo. Es una losa de 6 metros de longitud. Tendríamos que tener, si estuviera nada más libremente apoyada, tendríamos que tener 24 centímetros de espesor. Es lo que me está diciendo la norma. Por ejemplo, esta otra dice con un extremo continuo. Ahorita vamos a ver la continuidad de losas, ¿sí? Dice con ambos extremos continuos. Aquí ya nos da también, ¿verdad? Esa misma característica, L, la longitud o el claro de la losa, dividido entre 30, o si tiene los dos extremos continuos, dividido entre 35. Si la losa estuviera en voladizo, como muchas veces vemos las marquesinas, nos dice que tenemos que hacer la longitud que tenga la marquesina o el volado dividido entre 12. Por ejemplo, es muy común poner marquesinas de 1 metro de longitud. Si yo divido 100 entre 12, pues me va a decir más o menos qué espesor debo de tener en ese voladizo. ¿Sí? Si tienen por ahí, a ver, 100 entre 12, ¿cuánto nos da? Pues deben ser como unos 7 centímetros más o menos. 8.33. 8 puntos y tantos, ¿verdad? Sí, eso es lo que me está diciendo que es lo que debe tener como espesor mínimo, ¿sí? Es decir, puedo tener más espesor, no tiene que ser forzosamente 8 centímetros. Puede ser más de eso, ¿no? Bien, este es una tablita que nos da la normatividad. Nos lo da el ACI, nos lo da el reglamento, esta misma tabla. Bien, hay otro punto, por ejemplo, importante que dice que el recubrimiento mínimo del refuerzo debe ser de 2 centímetros. Es decir, la varilla debe de quedar protegida por lo menos 2 centímetros de concreto que estén abajo de la varilla para que no quede expuesta a la intemperie. ¿Sí? Y también nos habla de que si en un caso que el diámetro sea menor, ¿sí? Al diámetro del refuerzo, es decir, voy a pensar en una varilla de 6, del número 6. La varilla del número 6 son 2 centímetros, es decir, hasta la varilla del 6 está bien que yo ponga 2 centímetros de recubrimiento, pero cuando ya meto, por ejemplo, la varilla del número 8, la del número 8 es de 2 centímetros, ¿sí? Es 1 pulgada, serían 2.5 centímetros. Entonces aquí me está recomendando que de preferencia, si es de 8 pulgadas, deje también 2.5 centímetros de espesor. ¿Sí? Ahora, no nada más es lo único que nos puede limitar el recubrimiento de la varilla. También me puede limitar, ¿sí?, el tipo de grava que yo esté utilizando en el concreto. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, hay 2 tipos de grava que se utilizan. La que llamamos de 19 milímetros, que prácticamente son 2 centímetros, y la de 38 milímetros, que es prácticamente de 4 centímetros. Si yo le tengo que meter, ¿sí?, grava al concreto que sea de 38 milímetros, entonces tengo que dejar por lo menos, ¿sí?, 4 centímetros para que pueda penetrar abajo de mi varilla, ¿sí?, esa grava que de prácticamente 4 centímetros. Entonces yo tengo que dejar por lo menos esos 4 centímetros abajo libres de mi varilla que quede como recubrimiento para que pueda entrar parte de la grava. Si no, pues se quedaría toda atorada y ya no pasaría grava en la parte de abajo de la varilla. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en ese sentido también, ver qué tipo de grava es la que voy a utilizar en el colado, para que yo también pueda ver si es efectivo de que deje 2 centímetros de recubrimiento o dejo más, ¿sí?, un espesor mayor, dependiendo de la grava. Bien, tenemos también que las losas apoyadas en sus 4 lados y de forma cuadrada o rectangular, los apoyos pueden ser continuos o discontinuos. Ahorita vamos a ver entonces qué es la continuidad de nuestras losas. Vamos a pensar, ¿sí?, aquí en este tablero. ¿Ok? Yo tengo aquí
varias losas, como ustedes lo pueden ver. Yo tengo aquí diferentes tipos de losas, ¿sí? Voy a borrar los números de las losas para que lo entiendan mejor. Bien, yo tengo aquí entonces diferentes tipos de losa. Esta es una losa, todo esto es una losa grande, muy grande, pero que está dividida en losas pequeñas. Imagínense que aquí son las traves o los muros de los cuartos. Yo tengo entonces aquí diferentes losas. Y a estas losas las voy a llamar de acuerdo a su continuidad. Es decir, voy a analizar a ver qué continuidad tienen. Yo digo que una losa es continua cuando alrededor de ella, por ejemplo, en este caso, la que está aquí en medio, ¿sí? Tiene losa hacia arriba, tiene losa para abajo, tiene losa aquí a un lado y tiene losa del otro lado. Quiere decir que esta losa tiene continuidad para 4 lados. Entonces, si tiene continuidad para 4 lados, la voy a clasificar, ¿sí? Aquí dentro de estos 5 casos. Entonces, si se fijan, dice el caso número 1, dice losa interior de tablero con sus 4 lados continuos. Quiere decir entonces que esta es una losa tipo 1. ¿Ok? Entonces, es la que va a cubrir con el tipo 1, porque tiene continuidad en sus 4 lados, costados. Hay continuidad. ¿Sí? Por ejemplo, la losa tipo 2 dice losa con 3 lados continuos y un lado discontinuo. ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice? ¿Qué losa pudiera ser un caso 2? Dice 3 El lados que está continuos. volando. El que está arriba y el... Bueno, bien, las que están en Lo de medio. las esquinas. Esta, Ajá. ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Esta? Sí. La de arriba abajo, la de la Sí. izquierda y la derecha. Ándale, exactamente. ¿Esas son casos? Y hay otra, Tipo 2. ¿Hay otra? ¿Cuál? la 2. Esta. Esa. Esta merita, exactamente. Sí. Muy bien. Sí están poniendo atención. Caso 3. Dice losa, con 2 lados continuos y 2 discontinuos. ¿Cuáles serían? La de la esquina superior. Correcto, Las son las esquinas. losas de esquina. Así les llaman también. Son losas de esquina, miren. ¿Ok? Son el caso 3. El caso 4 dice losa con un lado continuo y 3 lados discontinuos. ¿Cuál sería? La que está solita, la que no tiene número. Esta, ¿verdad? Esta sería la losa tipo 4. ¿Sí está claro? Un lado continuo y 3 lados discontinuos. ¿Ok? ¿Y el caso 5 cuál sería? Dice losa Está con 4 solita. lados discontinuos. ¿Eh? La que está sola. Esta que está solita. Exacto. La huerfanita. La huerfanita, exactamente. Como ustedes pueden ver, miren, ya hicimos la clasificación de las losas, ¿sí? De acuerdo a su continuidad. O sea, aquí estamos de acuerdo a la continuidad que tienen las losas. Entonces, creo que quedó bastante claro cómo son las losas continuas y discontinuas. Este es discontinuo totalmente en todos lados. Bien, ¿para qué me va a servir conocer la continuidad de estas losas? Miren, me van a servir, ¿sí? Principalmente para saber en dónde voy a ubicar el acero dentro de la losa. Una losa, acuérdense, tiene espesor. Yo tengo el espesor de mi losa. Voy a pensar, por ejemplo, que este fuera el espesor de mi losa. ¿Sí? Lo voy a marcar aquí. Vamos a ponerle, a ver si me permite ponerle un cuadrito allí. A ver si creo que sí me va a dar chance. Aquí está, un rectángulo. Ok, yo voy a poner entonces aquí, este rectángulo me está representando mi losa. El espesor de mi losa. Vamos a quitarle lo que tiene allí en medio. ¿Sí? ¿A dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Oh, qué caray. Levántate para que pueda yo tomarla. Ahí. Oh. Bueno, este es mi espesor de la losa. En este espesor de la losa que tengo yo aquí, ¿sí? Yo voy a tener que poner el acero en donde mejor me convenga. Este acero que yo voy a colocar puede estar trabajando a compresión cuando está en la parte superior de la losa, pegado a la parte de arriba, o puede estar trabajando a tensión cuando está en la parte de abajo. Muy similar a una viga. Si yo le pongo carga a esta losa, lógico, se va a tratar de doblar al centro. ¿Sí? Entre más larga sea la losa
y le pongo una carga al centro, esa losa se va a tratar de flexionar. Entonces quiere decir que las fibras que están en la parte de abajo están trabajando a tensión y las fibras que están trabajando y que están acá arriba están trabajando a compresión. Bien, eso me va a mí permitir saber dónde voy a colocar el acero. Generalmente el acero lo voy a colocar donde esté trabajando a tensión, ¿ok? Es decir, si mi carga es de arriba, pues voy a estar trabajando, mis fibras de abajo son las que van a estar trabajando a tensión. Si mi carga es de abajo, entonces acá arriba va a estar trabajando a tensión y abajo a compresión. Bien, ahorita vamos a ver si vamos a tratar de entenderlo ahorita con un pequeño ejemplo. Pero bueno, vamos poco a poquito. Bien, entonces está entendido lo que corresponde a la continuidad de losas. Vamos a ver ahora una losa de manera un poco más independiente. Bien, esta es una losa, cualquiera de las de allá abajo de las que vimos, ¿ok? Bien, esta a su vez, las normas me recomiendan, me hacen una recomendación aquí, ¿sí? Dice, las normas recomiendan que el espesor de la losa, ¿sí? Aquí debe decir, no sea menor a 9 centímetros, ni menor que el perímetro de la losa dividido entre 180. Bien, me está dando aquí ya una pauta. De preferencia no tener losas menores de 9 centímetros. Estamos hablando de losas macizas, ¿ok? Ni tampoco dice menor que el perímetro, es decir, la suma de todo el perímetro, de toda la losa dividida entre 180. Es lo que me está marcando aquí. Bueno, voy a tratar de ver, ¿verdad?, en qué momento se cumple o no se cumple esto. También me dice la norma, vamos a dividir, aquí lo dice abajo, una losa perimetral. Se considera dividida en dos fajas, una faja central y dos fajas laterales, o fajas de columna. Aquí vamos a ver cómo es esto. Esta es toda mi losa. Me dice que la debo dividir en dos fajas. Una franja aquí tengo este lado, una franja, ¿sí? Meto otra línea y tengo otra franja aquí y otra franja en centro. Es igual a tener tres franjas. Una aquí, esta que dice A entre 4, otra en medio que dice A entre 2 y otra lateral que dice A entre 4. Entonces, en este sentido, así me va a quedar, porque este lo estoy llamando yo el lado A. Por eso estoy A entre 4, A entre 4 y A entre 2 en medio, siempre. Y en el lado B va a ser lo mismo, B entre 4, B entre 2 en medio y B entre 4 en el otro extremo. Es decir, es la forma en que yo voy a dividir mi losa. ¿Para qué me sirve esta división de losa? Bueno, primeramente me sirve para saber cómo voy a colocar mis momentos, cómo se comportan mis momentos dentro de una losa. La estoy viendo desde planta, ¿ok? Entonces yo veo, si yo la veo, hago un corte, si yo hiciera aquí un corte, aquí en esta parte, ¿ok? En esta primera faja que tengo aquí, de 1/4 de la longitud de la losa, voy a tener yo aquí, en esta zona, dice momento negativo todo esto, momento negativo aquí y momento negativo acá. Generalmente es la forma que se presenta, pero ¿en cuál losa se presenta esto? Se presenta en la losa que tengo aquí como número 1. En esta losa número 1, yo voy a tener al centro momento flexionante positivo y en los extremos momento flexionante negativo. ¿Qué es lo que estoy marcando aquí? Momento negativo, todo aquí alrededor, momento negativo, todo momento negativo. Exclusivamente voy a tener momento positivo al centro. Bueno, cuando yo tengo momento positivo, quiere decir que mi varilla debe ir en la zona de tensión, es decir, abajo, pegado a la cimbra, de abajo. Entonces va a ir pegado a la cimbra. Entonces, esta varilla de aquí debe de estar más pegada a la cimbra, a 2 centímetros de la cimbra, para dejar el recubrimiento. Y el momento negativo quiere decir que yo la varilla la tengo que colocar arriba, pegada, ¿sí?, a la parte superior de mi losa. Es decir, que entonces yo voy a tener aquí, voy a venir con mi varilla, la puedo doblar, hacerle una bayonetita, aquí con el, ¿sí?,
hago una bayoneta para que yo pueda bajar el acero y después aquí lo vuelvo otra vez a subir el acero, ¿sí? Para que quede arriba. Es decir, a esta distancia B entre 4 y B entre 4 va a quedar el acero arriba y en B entre 2 va a quedar el acero abajo si estoy hablando en este sentido. Si estoy hablando en el otro sentido, en el sentido B, entonces va a ser lo mismo. Aquí en este pedacito voy a tener mi acero arriba, aquí en este pedazo del medio, mi acero abajo, y en el otro extremo, la varilla en la parte superior. Entonces me quedaría como si fuera un pequeño cajete, ¿ok? Al centro va a estar toda la varilla abajo y a los lados la varilla va a estar más bien arriba. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, que. Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esto que estoy aquí dibujando exclusivamente es para la losa que está aquí marcada como número 1. ¿Ok? Para la losa número 2 ya va a ser diferente. ¿Ok? Sí, a ver la pregunta. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, si no hay preguntas, lo que sí quiero nada más es manifestarles que una losa, ¿sí? Por ejemplo, donde tiene continuidad, si la losa es continua, va a presentar momento negativo. Es decir, si yo tengo continuidad para allá, va a haber momento negativo en esa losa. Si yo tengo continuidad para acá, va a haber momento negativo. Si tengo continuidad para acá, tengo un momento negativo. Pero si tuviera yo para acá discontinuo, entonces se va a presentar momento positivo. ¿Sí está claro? Donde yo no tenga continuidad, voy a tener momento positivo. Entonces, este Es ya no donde existiría. ¿Ok? Vámonos a la continuidad de losas. A ver. en la parte de arriba. Sí, el momento negativo queda en la parte de arriba. Sí, La varilla. sí. ¿Ok? A ver, por ejemplo, aquí en la número 2, voy a tener momento negativo aquí, momento negativo aquí y momento negativo aquí. Acá voy a tener momento positivo, aguas. ¿Ok? Para todas las dos, en la zona donde no hay continuidad, aquí voy a tener momento, ¿sí? Positivo. Es decir, la varilla iría acá abajo. Aquí va a ir todo abajo, en este extremo, en esta orilla. Igual en el centro va abajo, pero acá va arriba. Toda la varilla la tenemos que colocar arriba. En la número 3, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Voy a tener momento positivo para allá, momento positivo para acá, momento positivo en el centro y negativo nada más en este lado y en este otro lado. ¿Ok? La varilla iría en la parte superior, arriba de la viga o del muro. En la número 4, ¿cómo va a quedar? Nada más tengo momento negativo aquí donde tengo continuidad. Acá es momento positivo, momento positivo, momento positivo. Es decir, la varilla va en la parte de abajo. Acá va en la parte de arriba. Y finalmente, en la número 5, que no tengo continuidad, ¿cómo iría todo el acero? Pregunto. En la parte inferior. por la parte En la inferior. parte En inferior, las partes exteriores, todo sería la varilla abajo. en la parte de abajo. Nada más. ¿Sí está claro? Como no Sí, hay sí. continuidad, Sí. no voy a tener momento negativo. ¿Ok? Entonces todo es momento positivo, todos los 4 lados. Y por lo tanto la varilla va a ir abajo. Apúntenlo por ahí si tienen dónde apuntarlo, para que no se les olvide. ¿Ok? Entonces el emparrillado aquí, todo va a quedar parejito y todo en la parte de abajo. Separado 2 centímetros nada más del recubrimiento y colocamos el acero. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo está la repartición del acero? Sí, que. ¿Sí? Sí. ¿No hay dudas? Ok, perfecto. Esta es la parte importante. Si entendemos esta parte, lo demás ya va a ser pan comido. Esta es la parte que a veces nos puede detener un poquito, si no lo entiendo. Bien, tenemos también aquí otras anotaciones, que se las voy a aquí. Sí, dice que la faja lateral está situada a uno y otro lado de la faja central y con un ancho igual a la cuarta parte del claro correspondiente, que ya lo vimos. ¿Qué otra cosa nos dice?
que las secciones críticas para el momento negativo se localizan a lo largo de los bordes de la losa y en las caras de las vigas de sustentación. Para el momento positivo se considera a lo largo de las líneas del centro de la losa. Bien, el reglamento de la ACI presenta 3 métodos para el cálculo de losas perimetrales y todos tienen aproximadamente la misma exactitud, que se acostumbra a considerar como losas perimetrales aquellas cuyo claro mayor es cuando menos el doble del claro menor. Esta parte también es importante y la vamos a ver ahorita más adelante. Es importante considerar las condiciones de continuidad en las losas, ya que los coeficientes están calculados en función de la relación M. Esta relación M la vamos a estar utilizando en varias losas y nos dice que M vale, ¿sí?, el claro corto dividido entre el claro largo. ¿Ok? Eso es lo que vale el valor M. Dividir la longitud del claro corto entre la longitud del claro largo. ¿Sí? Y con eso vamos a obtener un valor que se llama M. ¿Y para qué me sirve el valor M? Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Bien. Vamos a ver si tenemos por aquí, ver si tenemos otra. Ok, no. Entonces, de una vez les digo, el valor M, aquí lo voy a poner aquí abajito, donde nos está hablando de él. Aquí está. Entonces, vamos a poner la fórmula M minúscula. Generalmente es con M minúscula, va a ser igual, ¿sí?, al claro corto, ¿sí?, entre, ¿sí?, el claro largo. La longitud, ¿verdad? Estoy hablando de longitudes. Longitud del claro corto entre la longitud del claro largo. Este valor de M me va a decir lo siguiente. Si M, ¿sí?, es mayor de 0.5, la losa trabaja en 2 direcciones. Entonces, si es mayor, ¿sí?, mi losa va a trabajar entonces en 2 direcciones. Si M, si el resultado de M es menor, si M es menor de 0.5, ¿sí?, es una losa que trabaja en una dirección. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener esto como una receta de cocina, si ustedes quieren llamarlo así. Vamos a tener entonces, dependiendo del resultado del valor M, yo voy a saber cómo está trabajando mi losa. ¿Sí? Si M es mayor de 0.5, la losa trabaja en 2 direcciones. Si M es menor de 0.5, la losa trabaja en una sola dirección. Y eso me va a dar, ¿sí?, la pauta para saber cómo voy a diseñar esa losa. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si es igual a 0.5, ¿se considera en 2 direcciones? En 2 direcciones ya. Sí. Okay. Si es menor, o sea, 0.49, ya sería una losa que esté trabajando nada más en una dirección. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Va claro todo? Ok. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a hacer un primer ejercicio de clase. Vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, diseñar una losa aislada, libremente apoyada sobre muros, si trabaja en un solo sentido. Fíjense bien, me está diciendo que esta va a trabajar en un solo sentido. Vamos a ver si es cierto. F'C, 140, FY, 2300, carga viva, 300, ¿sí? FY, 2300, no, perdón, peso volumétrico. Mejor le voy a poner aquí peso volumétrico. ¿Sí? Tenía una letra gamma, ¿ok? Peso volumétrico 2.300 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El claro es de 3 metros, L, en el sentido corto. El factor de seguridad de carga viva es 1.8, factor de seguridad de carga muerta 1.5. El espesor de los muros que voy a tener es de 28 centímetros. ¿Ok? Es donde se va a apoyar la losa.
en un muro de 28 centímetros. Ok. Me dice que está trabajando nada más en un solo sentido. ¿Sí? Este es el sentido corto. El sentido largo no me lo están dando. ¿Sí? El sentido largo se supone que en este caso, sentido largo es valor infinito. Porque me está diciendo que la losa está trabajando en un solo sentido. Entonces, si trabaja en un solo sentido, quiere decir que el sentido largo es mucho, ¿verdad? Lo doble por lo menos de 3. ¿Sí? Para que me dé 3 entre 6, me va a dar 0.5. Entonces debe ser mayor de 6 en el sentido largo. Entonces le vamos a poner mejor que estamos con un valor infinito. No sabemos cuánto, porque no me lo están dando. Pero sí me están diciendo que trabaja nada más en un solo sentido. Por lo tanto, en el sentido largo, pues es muy grande. No sé qué tanto. Entonces se va a analizar nada más exclusivamente una losa, la losa, en un tramito. En este caso, vamos a trabajar nada más un tramo de 1 metro. ¿Ok? Miren, voy a pensar que esto fuera toda la losa larga. ¿Sí? Es decir, voy a tener yo toda esa losa larga. Imagínensela. ¿Ok? Así. Esta es mi losa larga. Y yo nada más voy a trabajar con 1 metro de espesor, o sea, perdón, con 1 metro de ancho. Entonces, ¿sí? Porque el valor de este es infinito, no sé cuánto mida esto a lo largo, pero sí sé que en el sentido transversal mide 3 metros. Entonces, ¿sí? Como no sé qué longitud tenga, voy a trabajar nada más 1 metro de ancho. Es decir, voy a tomar 1 metro y ahí voy a trabajar nada más ahí en ese metro. Lo que pasa en ese metro va a pasar en todos los demás metros hasta el infinito, hasta lo que valga esta losa. ¿Ok? Entonces, mi claro de diseño, ya dijimos que, sí, ahorita de entrada, lo que es el claro, el puro claro abajo de los muros, o sea, entre muro y muro, son 3 metros. Pero aquí voy a diseñar qué tanto voy a apoyar esta losa arriba del muro. El muro es de 28. Bueno, podemos hacerlo de esta manera. En losas aisladas, no construidas monolíticamente con sus apoyos, el claro del cálculo debe ser igual al claro libre más el espesor de la losa, siempre que este no sea mayor que la distancia centro a centro de los apoyos. Entonces, mi losa libremente apoyada, teniendo nosotros 3 metros, ¿sí? Voy a hacer la siguiente. El espesor va a ser igual a los 28 centímetros que tengo, ¿sí? En el muro, dividido entre los 3 metros del claro que yo tengo. Me dice que mi losa debe ser de 9.33 centímetros de espesor. Eso es lo que me está diciendo aquí. Ya tengo una primera posibilidad de qué tamaño debe ser mi losa. Puedo aplicar las normas y me dice que el espesor de la losa libremente apoyada debe ser igual a L entre 25. L vale 3 metros. Y si lo divido entre 25, me dice que debe ser una losa de 12 centímetros. Este es otro criterio, como ustedes pueden ver. Hay 2 criterios aquí. Entonces, ¿sí? El tercer criterio me dice que sume, ¿sí? Que yo haga una suma de todo mi perímetro que yo voy a tener. Ah, no, perdón. No estamos aplicando lo del perímetro, perdón. No, vamos a aplicar aquí lo que sería ya el claro de diseño. Mi claro es L', que vale 3 metros, y le voy a agregar 14 centímetros entonces de cada lado, ¿sí? Y mi losa me va a quedar de una longitud de 3.28. Es decir, voy a apoyar mi losa nada más 14 centímetros, es decir, al centro de claro, el centro de claro de un apoyo al centro del otro apoyo. Como mi muro es de 28, voy a tomar 14 de un lado, 14 del otro y los 3 metros que tengo libres. Entonces me voy a tener mi losa apoyada en 3.28 metros. Si yo aplico aquí, ¿sí? Les decía, aquí está ya arriba, el entre 25, me daría una losa de 12 centímetros. Y la vamos a adoptar, esa de 12 centímetros. En lugar de la de 9, vamos a tomar esta de 12 centímetros. ¿Ok? Bien, con este valor y considerando un recubrimiento de 2 centímetros, entonces tendríamos un peralte efectivo de, ¿sí?
12 menos 2 centímetros me quedaría de 10 centímetros. Aquí está el valor de D, el peralte efectivo. Aunque el espesor de la losa va a ser de 12 centímetros. ¿Sí? Más los 2 de recubrimiento me dan los 12. Bien, hasta aquí no sé si existe alguna pregunta. Nada más podría repetir dónde sacó el espesor, bueno, cómo sacó el espesor de la librea apoyada. ¿El espesor? ¿El Sí, espesor de ese. la losa? Sí, Sí, mira, aquí tengo una posible. Dice la losa libremente apoyada, suponiendo L', sí, que vale 3 metros. Está marcando que sería el espesor igual a 28, que es donde se va a apoyar, se supone, la losa, entre 3, ¿sí? Que serían los 3 metros libres que tengo. Ese me va a dar una posible, ¿sí? Espesor de losa. ¿Ok? Este es un primer criterio, vamos a llamarlo así como un primer criterio. Hay un segundo criterio que me marca la norma que sea L entre 25, porque está libremente apoyada. Entonces, L vale 3 metros y entre 25 me dice que sería una losa de 12 centímetros. ¿Ok? Pudiera yo, si supiera yo qué tanto mide lo largo de mi losa, ¿sí? Pudiera meter otro criterio que dice que es la suma del perímetro. Si yo tengo 3 metros más 1 metro, más 3 metros, más 1 metro, pudiera ser otro criterio, no sé cuánto me vaya a dar. A ver, sería 3 más 3, 6, 7, 8 metros. 8 entre 200, a ver si tienen ustedes ahí calculadora. Sí, 800 entre 200. 4. Sería 4. entre 200, me da 4. Sí, 4 centímetros es lo que me estaría dando si yo metiera el último criterio que vimos por ahí, que decía, sumas todo el perímetro y lo divides entre 200. No, entre 180 creo que decía, a ver, aquí está arriba, porque este es otro criterio más. Miren, No, por pero aquí eso es nos para que sea decía. mayor, ¿no? Tiene que ser mayor que eso. Aquí está, miren. Sí, menor que el perímetro de la losa dividido entre 180. Pero dice, aquí me está dando una restricción que no debe ser menor a 9 centímetros, si ustedes se fijan. Entonces, este ya me está diciendo que yo requeriría, pues realmente, aquí sería 800 entre 180. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo ahí la norma como otro criterio más? Bueno, no sé cuánto les dé. 4.44. 4.44. Ok, 4.5 vamos a llamar. Centímetros, pero me dice que no puedo tomar esta losa de 4.5 porque me está diciendo que la mínima debe ser 9 centímetros. Entonces, con los 3 criterios yo defino cuál de acuerdo a lo que yo piense. Sí, siempre y cuando cumplas, que no sea menor a 9 centímetros. Nada más. Sí. Por eso aquí se está escogiendo de 12. Si yo pongo esta de L entre 25 me da 12, pues tomo esta. ¿Sí? Podría haber tomado también esta de 9. Y es cuestión de criterio, ¿eh? Esto es cuestión de criterio. Si esta losa yo sé que va a estar trabajando a lo mejor con cargas fuertes, pues yo me voy mejor con espesor de 12. Si yo sé que esa losa no va a estar trabajando con nada, simplemente está apoyada ahí como una tapa, pues a lo mejor yo le meto de 9 centímetros y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, aquí es mucho el criterio de cada uno de ustedes. Son ustedes los que van a tomar con qué criterio, ¿sí? Bueno, lo que sí estaría mal es que tomaran este criterio, ¿sí? Que les diera 4.5 centímetros Yo de tengo una espesor. duda. Sí, dime. ¿Los 9 centímetros tienen que ser para peralte efectivo o ya con los 2 No, centímetros de peralte total. recubrimiento? Ah, no, en este caso lo que me está marcando sí, es peralte total. ¿Ok? Es decir, ya tengo los 9 centímetros con los 2 de recubrimiento. A eso se refiere la norma. ¿Ok? No es 9 más 2, no. Aquí ya están incluidos los 2 centímetros de recubrimiento. Entonces, es el espesor mínimo que debo tener en la losa. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí, ok. sí, ya mejor. Ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces ya vamos a considerar nosotros este valor de 12 centímetros como peralte para este caso, para esta losa. ¿Cómo calculamos la escuadría de la losa? Bien, ¿sí? Dice con el peralte mínimo fijo por especificación,
Conviene calcular el porcentaje P máximo delta. ¿Se acuerdan de este P máximo delta que lo utilizamos en las vigas? Que limita la condición de que no se presenten flechas o deformaciones excesivas y al mismo tiempo nos va a permitir calcular el refuerzo de la losa, para lo cual se va a aplicar, ¿sí?, este criterio de P máximo delta igual a 0.18 F' entre Fy. Mis cargas que yo tengo, ¿cuáles son? Ahora sí vamos a hacer un análisis de cargas. Mi carga muerta, pues acuérdense que dijimos que iba a tener, vamos a tomar nosotros 1 metro cuadrado. Entonces voy a tener 1 metro de largo, 1 metro de ancho, ¿sí? Y 0.12 de espesor. Ya tengo ahora sí cuál fue el espesor que dejé. Por el peso volumétrico del concreto, 2.300. Por su factor de seguridad, me da 414 kilos. Mi carga viva me dijeron que era de 300, ¿sí? Que voy a multiplicar por 1.8, ¿sí? Por esto me da 540. Sumando mi carga viva más mi carga muerta, voy a tener la carga total, que son 954 kilogramos, sumando ya estas dos cosas. Entonces ya tengo ahora sí mi carga por metro. Esta es carga por metro cuadrado. Acuérdense, carga kilogramos en 1 metro cuadrado. Bien, este mismo que ya tengo aquí, voy a aplicarlo para calcular el momento que está trabajando en esa losa de 3 metros, ¿sí? Pero ya dijimos que es una losa que vamos a tomar la de 3.28, como está simplemente apoyada, vamos a considerar esa longitud ya, 3.28, ya tomando en consideración, ¿sí?, la zona donde se está apoyando. Entonces yo tengo 954 kilos por 3.28 elevado al cuadrado, que así me lo dice la fórmula, y dividido entre 8. Esto me da un momento de 1.282.94 kilogramos metro, porque está en metro, esto, 3.28 metros. Y si lo quiero convertir a centímetros, nada más que recorro el punto o multiplico por 100, y me queda entonces 128.294 el momento flexionante que voy a tener en esa viga con ese claro. Sí, adelante. Adelante. El 328, ¿dónde salió? ¿Qué, perdón? Es que el 328 son los 3 metros de claro que tengo, más 14 centímetros que le estoy agregando, ¿sí?, del apoyo que está sobre el muro que se está apoyando, ¿sí? Acuérdense que ok. Es la mitad, ¿verdad? Está a la mitad exactamente del apoyo. Por eso le está ayudando esos 14 centímetros más de cada lado, me queda 3.28. Gracias. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí mi momento. Aquí sí tengo que tomarlo en consideración todo, ¿eh? Porque está simplemente apoyada. Si estuviera monolítica con los apoyos, entonces nada más serían 3 metros. Pero aquí aguas, abusados con esto. Sí, yo puedo calcular también, ¿se acuerdan el índice de refuerzo Q, el valor Q? Sí, con esta fórmula. ¿Sí? También puedo calcular, por ahí la vimos esta fórmula. Si yo aplico esta fórmula, me dice que el valor de Q vale 0.109, ya haciendo todo el cálculo. Y el cálculo del porcentaje que yo voy a tener sería el valor de Q, ¿sí?, por F'C entre Fy. Y me dice que valdría el porcentaje 0.0066. El porcentaje mínimo requerido para una losa es de 0.002. Quiere decir que si ando arriba, como ustedes lo pueden ver, este es mi porcentaje mínimo que debe tener una losa, 0.002. Aquí me está diciendo que voy a tener 0.006. Entonces, 0.006 es mayor que 0.002. Por lo tanto, pues no hay problema, está bien. ¿Cuánto valdría el área de varillas que yo requiero? Pues sería, con esta fórmula que también ya la conocemos, AS es igual a P por B por D, es decir, 0.0066 por B, que vale el ancho unitario 1 metro, por D, que es el espesor de mi losa, el peralte efectivo, que es de 12, le quitamos 2 de recubrimiento y quedan 10. Multiplicando todo esto me dice que requiero 6.66 centímetros cuadrados de acero. Si yo utilizo varilla, si usamos varilla del número 3,
¿sí? Yo divido 6.66 entre el área de una varilla del número 3, que vale 0.71. Me dice que entonces yo voy a requerir 10 varillas en ese tramo, ¿sí? Entonces, 10 varillas en un tramo de 1 metro, porque estoy analizando 1 metro, acuérdense, 1 metro. Entonces serían 10 varillas en 1 metro, y si tengo 100 centímetros, que es 1 metro, dividido entre 10, voy a colocar una varilla a cada 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi varilla? Pues va a ser varilla del número 3 a cada 10 centímetros de separación. Bien, no sé si hasta aquí esté claro. Sí, jefe, todo bien. Inge. Ok, por eso dice aquí, se colocarán varillas del número 3 a cada 10 centímetros centro a centro. Y la separación máxima permitida, que nos dice la norma, es 3 veces el espesor de la losa, es decir, 3 veces por 12, que es el espesor efectivo total. Perdón, el espesor total son 12. 3 por 12, es decir, tendría yo 36 centímetros como separación máxima de la varilla. Me está quedando a cada 10, o sea que estoy perfectamente sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, esto sería en el sentido corto, es decir, en mis 3 metros, pero en el sentido largo, que no sé qué longitud tenga, sí, voy a tener que meter también acero por temperatura. Acuérdense que gramado por temperatura me dice que la cantidad, el porcentaje es 0.002, por B por H. Aquí voy a utilizar B y H, o B por D. Bien, a ese mínimo entonces voy a darle 0.002 por 100, que es lo que vale el ancho unitario, por 10 centímetros que vale mi peralte. ¿Ok? Esto me dice que debo de colocar 2 centímetros cuadrados de varilla en el sentido largo. En cada metro, esto también es en cada metro, porque estoy tomando un ancho de 1 metro. Si utilizamos varilla de número 3, sería 2 centímetros entre 0.71, serían 3 varillas. En 1 metro tendría yo que colocar 3 varillas. Si estas varillas las divido 100 entre 3, me dice que van a quedar a cada 33 centímetros las varillas centro a centro. ¿Ok? Si yo me fijo en esto también y verifico con respecto a este, miren, sí, aquí me dice que lo máximo que debo tener la varilla es a 36 centímetros, me está quedando a 33 centímetros, entonces también estoy cumpliendo la normatividad. De esa manera, pues ya queda el armado que yo voy a tener en esa losa. ¿Sí? Voy a tener entonces en el sentido transversal, en el sentido de 3 metros, va a estar colocada la varilla de número 3 a cada 10 centímetros. En el sentido longitudinal, que no sé qué tan largo sea, ¿sí? Voy a colocar en 1 metro, ¿sí? Nada más 3 varillas, es decir, a cada 33 centímetros. Voy a ir colocando estas varillas. Si tengo 3 metros de ancho, pues voy a colocar 9 varillas nada más. A lo largo, pues quién sabe hasta dónde, ¿no? Y de esa manera me quedaría mi armado correspondiente para esta losa que yo tengo aquí. El refuerzo principal, dice, debe colocarse lo más cerca posible del lecho inferior de la losa, únicamente protegido por el recubrimiento. El refuerzo por temperatura se coloca sobre el refuerzo principal y sirve para sujetarlo y mantenerlo en su lugar. Para eso estoy metiendo yo este acero por temperatura. La separación de ambos refuerzos es menor que la máxima autorizada, de 3 veces el espesor de la losa para el refuerzo principal y de 5 veces el mismo espesor con un límite de 45 centímetros para el armado por temperatura. Es decir, estamos cumpliendo perfectamente todo. ¿Sí? Aquí viene una tablita también correspondiente a las áreas y perímetros, ¿verdad? Cuando ahorita que agarramos de la número 3, aquí está su área, de una varilla vale 0.71, por eso de ahí la tomé. ¿Sí? Y sería todo por el día de hoy. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante. No, Inge. ¿No? De mi parte, no. ¿No? Perfecto. Ok. Entonces el día de hoy dejamos aquí terminado, ¿sí? Esta parte.